No Sí, sabía sí, gracias, que ya gracias. estabas esperando. Así que, bien. Pues cuando gustes comenzamos. Yo acá hice una muy breve introducción de lo que tú eres y haces, que sé lo mínimo. Gracias a tu podcast que escucho constantemente, más en realidad queremos saber de ti. Cuéntanos, en cuanto gustes comenzar, adelante. Bien, ¿dónde empezamos? Así que buenas tardes. Acá estamos en Argentina, yo estoy en Argentina, vivo acá con mi familia. Y bien, bien, proyecto amateur, trabajo desde mi casa. Acá arriba tengo una pieza que es mi estudio, también es la pieza de los visitantes y un poco el espacio para retirarse cuando hay mucho movimiento en la casa. Con un niño de 3 años, a veces hay que esconderse un poco y cerrar la puerta, pero no hay seguridad para nada. Hice algunas placas, algunas firminas para una presentación, así tenemos un poco de apoyo visual. Ahí Ah, está súper bien. Enrique. Buenas, Enrique. Acá compañero de la ciudad vecina que trabajamos mucho en conjunto. Actualmente estamos planificando un curso de cultivo acá con la municipalidad. Órale, re bien. Enrique es productor de semilla, digamos, Ah, inóculo. Trabaja acá en Instituto Nacional con buena práctica en laboratorio. Es algo que yo soy un poco más una persona para lo grueso, y el trabajo del laboratorio lo dejamos en este momento. órale, eso está fantástico. Desde allí Sí, puedes compartir pantalla, ¿verdad? sí, ahí estamos. Bueno, acá voy compartiendo. Gracias por la invitación. Está buenísimo que lo están haciendo. Después voy a comentar algunas cositas más con respecto a estos encuentros. No, me parece que ese no es. ¿Qué pasó? Mm. Están viendo otra imagen, ¿no? Están viendo un YouTube. Todavía no veo nada. Acá me salta un error, pero tengo una presentación acá abierta. ¿Dónde está? O se cerró, desapareció. Vamos a intentar nuevamente. Bien, Ahora parece que listo. sí, ¿no? Sí. Ahora está en pantalla completa. Ujú. Bueno, para aquellos que les resulta un poco complicado mi apellido, acá tengo escrito. Eso es mi perfil personal y un poco las actividades que hago actualmente. Manuel Schmelz es mi nombre. Conozco a algunos de ustedes. Ahora estoy viendo, acá está Sandra en el chat que no conozco. Yo de formación soy ingeniero ambiental y soy alemán. Estuve, bueno, toda mi vida en Alemania hasta los 27 años y finalmente la vida me llevó a Argentina, donde ahora estoy hace 9 años. Tengo 37 y hace unos años empecé con las actividades de hongos. Básicamente en una búsqueda de una renovación o un cambio laboral, nuevos horizontes, emprender, independizarme. Creo que siempre tuve un fuerte espíritu emprendedor, pero llevó un tiempo en darme cuenta y liberarme un poco del camino normal que es recibirse, buscar un trabajo. Y ahí ya, digamos, de un trabajo a otro, con el mismo trabajo, bueno. Entonces, en algún momento creció paulativamente, crecieron las ganas de emprender y hacer mis propias cosas y de trabajar en cosas que me gusten, por supuesto, y además de trabajar con personas que me caigan realmente bien y donde haya una buena y productiva comunicación. Esto para mí siempre fue muy, muy importante.
Y después, a pesar de una cuñada mía que es médica y trabaja con hongos psilocibes, con terapias, y ella sabía que a mí siempre me gustó mucho la naturaleza, el cultivo, las plantas, y tenía siempre mucha afinidad con el cultivo, las cosas me salían bien. Yo miro una planta y básicamente entiendo qué necesita la planta. Entiendo que si necesita agua, si tiene exceso de agua, si necesita más luz, menos luz, más sol. No sé si intuitivamente o por aprendizaje de toda mi vida estuve mucho afuera y por suerte tuve la suerte de crecer siempre. Toda mi infancia la tuve muy cerca de la naturaleza, siempre había bosque cerca, que es algo muy lindo que hay en Alemania, como veo en tu fondo también, que hay árboles y no sé qué, es un bosque. Es algo realmente lindo para niños de tener esa cercanía, esa experiencia continua de tener el bosque y el olor a bosque cerca. Entonces me dice, quiero que vos me cultives hongos. Entonces, bueno, no creo que haya problema, yo me animo, es cuestión de probar, pero yo soy ingeniero, digamos, tarde o temprano va a salir. Es un proyecto, lo vamos a encarar y tarde o temprano va a salir, digamos, y así fue. Entonces empecé con el cultivo de psilocibes. Eso fue en 2023 o 4. Y de ahí algunos meses más, algunos intentos, empezó a salir bastante bien, algunas sesiones, algunas tomas de macrodosis de estos hongos. Y ahí, digamos, em, llegó el coraje para decir, bueno, ahora es el momento para animarse y tirarse al agua fría y buscar nuevas cosas. Si bien no sabemos cómo va a funcionar, no es fácil en Argentina hoy en día ganar suficiente dinero para sobrevivir, realmente, literalmente es así. Cuesta. Cuesta generar ingresos para poder sostener una familia y apoyar. Ya no estoy solo, ya no vivo como un estudiante que muchos años vivía con muy poco la vida de estudiante. Hoy en día ya soy papi, ya tengo una casa, más responsabilidades y no es fácil en Argentina y generar el ingreso que uno necesita para vivir bien. Y tampoco es de hoy a mañana. Pero bueno, estas experiencias, como decía, me parecían muy o me resultaron muy importantes para eso de animarme em, para este paso hacia lo desconocido. Y unos pasos después, o unos meses después, pensando y ya tengo algo de experiencia, ya soy una persona muy activa y empecé muchos proyectos. Y sé que ya tengo un poco de experiencia en proyectos. Entonces, como quería pensar bien antes de meterme en una cosa, pensar bien, analizar bien, dejarlo decantar, ver qué el cuerpo siente, para no meterme en un proyecto y unos meses después decir, ahora termino otra vez en algo que no me gusta. Tengo que elegir bien, pensar bien y elegir bien, y no apurado, como tirarse arriba en la primera idea. Y estaba pensando primero, la primera idea es un cultivo de hongos, pero rápidamente decidí mantenerlo a pequeña escala en mi casa, a nivel hobby, a nivel disfrute, porque no tenía las posibilidades para escalar el cultivo. Después estuve pensando más en una tienda de insumos para proveer a otros cultivadores. En un momento después ya me veía en un depósito despachando paquetes y digo, no, tampoco quiero eso, tampoco quiero trabajar en un depósito despachando artículos todo el día, tampoco es lo que busco. Entonces me faltaba información y quería conectar y aprender y digo, ¿por qué no hacer un podcast sobre hongos para conectarme con gente y aprender y poder elegir para dónde me quiero meter? Y la verdad que hubo y hay muy pocos podcasts sobre hongos en español, en toda Latinoamérica e incluso en español, en España. Está el podcast Entre Hongos de México, que es grande, que es muy establecido, pero tiene una estrategia, es un poco más formal, es un poco más académico, es un poco más científico y no es tan... y bueno, nada, está buenísimo, me encanta, lo escucho, pero quería agregar mi cosa y sin saber nada, nunca estuve presente en redes sociales,
ni en algo de medios, ni nada. Empecé a hacerlo y decía, bueno, ya lo voy a aprender sobre la marcha. Y así es, y en ese proceso estoy. Acá estamos con Enrique, en el medio del país. Alex, vos estás en México, pero tu pareja es argentina, ¿es así? Así es, de Las Flores en Buenos Aires. Las Flores. Sí, 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 en la provincia, cerquita de Tandil. Ok, entonces acá tenemos, en el mapa justo tengo algunas cosas marcadas, pero acá tenemos Buenos Aires, acá tenemos Rosario y acá tenemos Córdoba. Entonces nosotros estamos acá, Enrique y también yo en Rafaela, en la ciudad de Rafaela, el centro del país, esa bota, esa provincia que tiene forma de bota es Santa Fe. Entonces básicamente entre la segunda y tercera ciudad más grande de Argentina, ahí más o menos en el medio estamos nosotros, entre Rosario y Córdoba, que las dos son ciudades importantes. Es una región, una gran región la llanura, el Chaco húmedo. Es una zona muy influenciada por agricultura, la ganadería, por vacas. Y acá en la región también mucha industria. Para el cultivo de hongos es relevante, por un lado por el clima, que es caliente en verano, que requiere un poco de estrategia y enfriamiento, pero por otro lado hay mucho insumo para la producción, tanto de semilla, como de mayormente paja de trigo, que se cultiva mucho y se puede usar. Después hay otros insumos que son muy disponibles acá en la zona, como la cascarilla de soja, que es un suplemento para el sustrato, etcétera. Así se ve un poco el terreno acá. Bueno, entonces, en esta búsqueda y con ese deseo de saber más y poder elegir para dónde direccionar mi energía y dónde emprender, hago eso. Empiezo el podcast, hago una estrategia, un amigo mío que nos juntamos mucho a charlar, me ayuda en hacer el diseño, trabaja en diseño, entonces desde el principio me dice, hazlo bien, yo te ayudo con el diseño y creo que es algo que nunca arrepentí y aprendí de hacer un buen diseño con alguien que sabe desde el principio y yo estoy conforme con esto y bueno. La idea del podcast es y fue conectarme con personas, presentar personas y hablar sobre hongos. Es bastante sencillo hacer entrevistas con diferentes personas que trabajan de alguna u otra manera con em, los hongos, principalmente de Argentina, pero me parece que también es fundamental y lo sigo pensando muy fuerte, por eso también me parece tan importante lo que están ahora armando con este encuentro, que a pesar de que es todo el mismo idioma, menos Brasil, que hay muy poco intercambio de información. La gente en Argentina no sabe qué hacen en Chile, no saben nada de Paraguay. No saben, Bolivia tampoco. Entonces, no pude tener a nadie en el podcast de Paraguay todavía, pero de a poco ya tengo algunas personas en el radar, pero lo bueno es que en el mundo de los hongos hay muchas personas interesantes y tengo para charlas para un buen rato, para muchas charlas más. Así que mi interés también es de conectar países, culturas relacionadas a los hongos, digamos, de consumo popular, recolección de funga natural, pero obviamente también con respecto a lo que es cultivo, hongos medicinales, etcétera. Con Chile tuve algunas entrevistas, con Ecuador, con México. Ahora Colombia, hace poco que no está publicado todavía. En fin, hay mucho para hacer. Con Brasil pude tener una charla y la verdad que fue muy interesante y me gustaría saber mucho más. ¿Qué más para decir? El podcast ahora tiene más o menos un año y medio. Lo empecé en diciembre del 2024 y la verdad que estoy muy conforme con el proyecto y fue una buena idea hacer esto para aprender. La verdad que cada vez estoy más, con más ganas de mantenerlo y seguirlo. La verdad que el aprendizaje para mí y las conexiones que puedo hacer, las personas que puedo conocer a través de ese formato, me sirve un montón y la idea es simplemente grabarlo y compartirlo. Estamos en
episodio 66. Hoy me toca todavía terminar la edición y publicar el episodio 67 con unos amigos uruguayos. Pero bueno, Uruguay es casi Argentina. Entonces casi no lo mencioné recién con los países, otros países que tuve entrevistas. En Uruguay hablé con varias personas, es un país muy cercano y culturalmente, localmente, y tiene una funga muy interesante y personajes muy interesantes. La verdad que los uruguayos son un amor. Uruguay es un país muy lindo, muy tranquilo, con gente muy amable, así que... va a salir otro episodio con Expandiendo el Micelio, un grupo de identificación y recolección de Uruguay, que son, también tienen un Instagram, se llama Expandiendo el Micelio, que hacen un muy lindo trabajo de identificación y comunicación, divulgación sobre hongos en Uruguay. Así que esta tarde, ahora son las 3 de la tarde, un poco más, me toca todavía hacer esto. Todos los viernes sale un nuevo episodio actualmente. Al principio empecé sin ningún ritmo y en algún momento digo, bueno, lo puedo hacer semanalmente, tener una rutina. A veces es mejor tener una rutina que tener que pensar mucho. Entonces, todos los viernes actualmente está saliendo un episodio, pero la verdad que es un proyecto que manejo a visión. A lo mejor voy a hacer una pausita ahora en el invierno de acá, descansar 2 semanas para que también la gente llegue a escuchar. Yo creo que también no todo el mundo en Argentina está acostumbrado a escuchar podcasts. Creo que el consumo de podcasts todavía no está tan dentro de las costumbres de los argentinos. Em, si miramos estadísticas de podcast y potencial de crecimiento, lo podemos buscar en Google o donde sea, el potencial dentro de la industria, ¿no? Dentro de los podcasts, es muy grande en estos países o regiones emergentes donde todavía el consumo de podcast es bajo, entonces tiene mucho potencial de crecimiento. En teoría, lo mismo con el consumo de los hongos. Dicen, hay mucho potencial en Latinoamérica, hay mucho potencial en África. Bueno, pero esto no pasa de un día al otro. De todos modos, tengo buena respuesta. Hay personas, si bien no son números masivos, son principalmente cultivadores o personas que trabajan realmente activamente con los hongos. Acá ven un poco el canal en YouTube. Y también los videos populares, la verdad que hay unos temas que claramente son populares, lo que es neurociencia y psilocibina. Hay una señal clara de interés que hay ahí. Básicamente lo que pasa es que las mismas personas escuchan el podcast y ese no sales tanto de la burbuja, tengo la sensación. No soy analista de datos ni de estadísticas, pero tengo la sensación que no sale tanto de la burbuja de personas afuera de eso, lleguen a conocerlo. Ni de otros países, está bastante concentrado en Argentina todavía. Em, entonces se mantiene más o menos en este nicho de personas que lo van escuchando, menos algunos que salen de ahí, porque digamos algún título muy bueno, acá tenemos el video de cultivar hongos de manera fácil, se ve que algunos títulos funcionan más que otros, pero dentro de todo nunca fue el objetivo llegar a miles de millones de reproducciones, pero bueno, de todos modos siempre es lindo ver un crecimiento, una repercusión de la audiencia. Siento un poco eso. A mí me sirve, está lindo compartirlo, pero la escucha de los episodios es moderado. No es ni malo ni es increíblemente mucho. Acá también quería compartir eso. Cuando empiezo con esto del podcast y con algunas ideas más, y me parece muy vinculado la experiencia con los hongos, también con los hongos psilocibes, y la idea de emprender y hacer su propia cosa y trabajar con hongos, digamos, emprender en el mundo de los hongos. Y ahí estuve pensando y se me ocurrió el nombre Fungipreneur.
¿sí? Que es una mezcla entre fungi y entrepreneur en inglés, porque con emprendedor y fungi simplemente no encontré una conexión. Hola, Daniel. La hice en extracción y la hice también en... Buenas, buenas tardes. Hay unos amigos de la costa argentina que estuvieron en el podcast. Bien, entonces en un momento aparece el Fungipreneur Newsletter y un ratito después, algunas semanas y meses después, encuentro a Dennis con su Micropreneur podcast y ahora estamos en la incubadora que me causó mucha gracia desde el principio encontrar a alguien que se ve que tuvo la misma idea de vincular el mundo de los hongos con el emprendedurismo. Esto no es un error, es un newsletter que empecé a armar, donde escribí semanalmente sobre mis actividades con los hongos, sobre el podcast o temas que aparecían. Pero no lo mantuve. Esto fue, por ejemplo, un proyecto que abandoné, por eso esta plataforma usaba, no lo uso más. No me resultaba para mí una actividad que me gustaba. Me costó semanalmente armar un newsletter, escribirlo, pensar la idea. La verdad que me costó. Sentí durante el proceso que no es lo mío. No soy un creador digital de contenido. El podcast sí, pero hasta ahí llego. Y ahí entiendo que el camino mío no es 100% en el mundo digital, sino está un poco en otro lado. Así que dos cosas importantes que quiero mencionar acá. Por un lado, a veces empezamos proyectos y después sentimos que los tenemos que abandonar. Es así. Y bueno, esa paralela con el trabajo de Dennis, que es eso, de insistir y de destacar que el trabajo de los hongos está muy vinculado con la vida del emprendedor y de emprender en general. El espíritu emprendedor más que nada. Bueno, entonces se mueren algunos proyectos y se nacen algunos proyectos. Esto es el nuevo proyecto mío con un socio que ahora voy a mostrar simplemente algunas fotos para que vean un poco en dónde estamos. Otra vez un trabajo que contratamos a algunos estudiantes acá de la ciudad para que nos ayuden con el diseño. Dos estudiantes creo que diseño visual que nos estaban armando ahí con el branding de lo que es el proyecto Hongos Rafaela, un título muy simple, estamos acá en la ciudad de Rafaela y el objetivo es ahora armar un cultivo de círculas, muy, muy básico. Acá en la zona no hay hongos frescos, aparte del champiñón, justamente, y es bueno, un proyecto simplemente en un inicio de cultivo. Cultivar hongos frescos, vender hongos frescos y ver para dónde se desarrolla el proyecto en sí. Estas son las primeras tres placas que tenemos ahí en el Instagram. Ahora voy a comentar un poquito más. Acá en el medio ven a mí con el Guille, con mi socio, y va a haber un pequeño detalle con respecto a esta foto. Como les decía, cultivo básico de hongos. Acá a 3 cuadras de mi casa está la casa de la familia de mi socio y al lado de la casa de su familia hay un garage con un depósito arriba. Son 3 pisos y hay un depósito que estaba en este estado hace unos meses porque años estaba sin uso y bueno, obviamente todo el mundo lo usaba para guardar cosas. Ellos tienen un negocio y, y todas las cosas viejas terminaron ahí. Entonces el lugar estaba llenísimo, casi no se podía caminar por las cosas que había. Un depósito viejo abandonado. Bueno, entonces empezamos a limpiarlo, a sacar todas las cosas, a generar espacios, obviamente siempre ayuda de la familia, que es emprender de manera pura y dura después de un día de familia y de trabajo, que tenemos los dos trabajos bastante exigentes. A la tarde, a las 6 7 de la tarde, hasta las 9 10 de la noche, ir a trabajar en la honguera, ¿no? En todo, todo, todo. Es emprender puro, de hacer albañilería, carpintería, mucha limpieza, pintura.
electricidad, de todo, mucho. Y con presupuesto propio, no tenemos inversores, decidimos avanzar de esa manera, tenemos el espacio, tenemos un poco de plata para invertir, pero como se dice acá, a pulmón. Acá mi nene ayudando, acá vemos el inicio de la instalación de la ventilación, ya vemos la sala de la fructificación que tenemos ahí unos 22 metros cuadrados, ya con iluminación. Hoy en día ya estamos en condiciones de casi inaugurar. La semana que viene vamos a llenar o llevar los primeros bloques a la sala y empezamos a fructificar. Diseñamos un sistema de pasteurización con un dibujo en papel, empezó después con un metalúrgico que nos hizo una cuba, con ese tacho que nos sirve de caldera, de generador de vapor, que lo encontré tirado en el patio de un amigo, que era un filtro de pileta, convirtió en este sistema, aislado con, como yo digo en broma, tecnología NASA. Si ven ahí las misiones de Apolo, están hechos con la misma tecnología, papel, aluminio y cinta. Y bueno, eso es nuestro sistema de pasteurización, que es muy casero, fue muy económico y tiene una capacidad de casi 80 bolsas de 4 kilos, serían 250 kilos de sustrato de pasteurización aproximadamente. Lo estamos usando con más o menos 150 kilos de sustrato actualmente, pero tiene más capacidad de pasteurización todavía. Pasteurización a atmósfera, como se llama, y pasteurizamos a 90 grados todo el día, lo más largo que se puede. A la mañana prendemos el fuego y a la noche lo apagamos. Actualmente estamos en proceso de diseñar las etiquetas y las bandejas. Acá lo tengo también, algunos diseños diferentes, entonces pedir precios, pedir diseños, no, diseños tenemos, ir evaluando toda esta parte para poder ya vender el hongo fresco en su envase. Así que en esta etapa estamos actualmente, que es lindo, me parece que logramos un lindo diseño. Tenemos dos opciones de diseño. Si quieren opinar, me sirve. O lo que se llama la faja, el papel más grande. O también cuestiones de precio, porque hay que analizar mucho la cuestión económica. El diseño, el sticker y bueno, que el precio para el embalaje no sea demasiado caro. Pero el cuestión de embalaje es un tema interesante para discutir y si alguien tiene una opinión al respecto o una experiencia, me interesaría. Bueno, vamos a cerrar con ese. Estamos ahí trabajando, eso fue un poco más adelante, eso fue más en marzo, con mucho calor, sin remera. Acá abajo la primera cosa que teníamos en nuestra heladera, que la pudimos conseguir de manera usada, porque la verdad que son gastos bastante grandes todos, fue por supuesto unas cervecitas, porque bueno, es el fin del día. Entonces lo pasamos bien y trabajamos un montón. Y esta foto que van viendo acá en el Instagram en el medio, que la puse acá a vuelta, fue sacado por este señor acá al lado. Eso pasó al lado o atrás de la cámara. Entonces es 100% trabajo profesional, pero con mucho apoyo de la familia. Y bueno, quería más que nada compartir un par de fotos. Es el proyecto donde estoy poniendo toda mi cabeza y energía actualmente. Hongos Rafaela, una producción de gírgolas, tenemos una capacidad productiva de las salas que tenemos de unos 100 kilos semanales. Vamos a ver si y cuándo llegamos a eso. Bueno, para estar en contacto, pongo nuevamente el nombre y algunas cosas del podcast. Ese sería el Instagram del podcast, más allá del champiñón, donde hablo con diferentes personas sobre hongos. Hoy va a haber un nuevo episodio, el episodio 67, con Julián y Cristian de Expandiendo el Micelio. Me gustaría Súper, conocer Juan. un poco, gracias, me gustaría conocer un poco también experiencias o devoluciones sobre las cosas que vieron, si hay algunos comentarios o preguntas, lo que sea.
Con mi socio estamos fuertemente discutiendo el tema de faja o etiqueta. Yo soy equipo faja y mi socio es equipo sticker. Uf, qué cosa. A mí me gusta la faja y sobre todo si llega a tener un corte punteado para que cuando lo abra se quiebra. Fabuloso. Como experiencia de usuario eso es fantástico. Te toma unos segundos extra. Perfeccionar la técnica queda muy bien. Y tiene buen branding, así que felicitaciones Manu, gracias por compartirnos todo esto. Bienvenidos también a quienes se unieron por acá, Salva, a Marcela. Y bueno, ahora me gustaría escucharle si alguien tiene alguna pregunta para Manu, como dice, devoluciones, comentarios, sugerencias. El buzón de críticas está cerrado. Yo me sumé justo sobre el final casi de lo que estaba mostrando, así que nada, lo veo luego. Pero nada, buenas tardes. Por Buenas cierto, tardes. Salva, tengo ahí guardado el video de la sesión anterior con Colibrí. Ahorita lo voy a compartir para quienes lo quieran ver también. Mientras lo decía, recordaba, digo, nunca le pedí a Alex o nunca vi la grabación del anterior. Es muy reciente porque pues habíamos tenido algunos temas con la grabación de estas sesiones y ahora se las voy a enviar. Bueno, mientras yo tengo una duda, Manu, sobre todo lo del principio, que a mí me mueve, sobre todo el tema económico, siempre me pregunto cómo lo hacen, ¿no? Siempre me he cuestionado cómo, o sea, cómo están haciendo para que funcione esto. Mismo cuando veía el podcast de Dennis Walker, yo decía, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo le hace para viajar por todo el mundo y basado en un podcast? Así que al principio mencionaste cómo se va haciendo la vida compleja en tanto que tienes familia, es otro negocio, les das para subsistir y a la vez si te dedicas a tu negocio como por hobby, pues es tiempo y recursos también destinados allí. Ahora con lo de cultivo de gírgolas o hongos mágicos, pues también se van recursos, más también puede generarte ganancias paso a paso. Y más que preguntarte cómo lo haces ahora, me encantaría que nos compartas cómo te visualizas a futuro, a un año, 3 años, 5 años, no sé cómo lo has proyectado, cómo te gustaría verlo, porque todo esto que estás desarrollando desde la producción de Z, las fotos que me mostraste, a mí me encanta porque pues quien emprende lo hace así con lo que tienes, ¿no? Siempre, bueno, nosotros también nos tenemos muchas fotos así y es muy lindo. Y en cada proyecto nuevo que comenzamos es así, en el garage, en el almacén que no se usa, que consigues de algún modo. Y me encantaría saber cómo lo visualizas, cómo lo proyectas con tu socio Guille. Mira, tenemos muchas ideas y los argentinos no son tímidos para pensar grande y flashear, digamos, en grande sobre todo lo que va a pasar. Yo soy un poco más sobrio, creo que es alguna cuestión cultural. Entonces siempre le freno un poco y digo, bueno, vamos de a poco, vamos a terminar la sala. Antes de pensar en un auto más grande, vamos a pensar a terminar la sala, vamos a buscar de, estabilizar la producción porque eso es la base. La base de estar tranquilo con una producción estable y vamos escalando, pero de todos modos tenemos muchas ideas. Tenemos, por un lado, bueno, de agregar algunos subproductos, colaboraciones locales tenemos acá un proyecto social muy interesante que hacen, que trabajan con chicos con problemas y más que nada a través de la gastronomía. Tienen una cocina muy linda, hacen comidas, hacen clases de cocina y siempre trabajan con ese proyecto social a través de la gastronomía, la cocina. Con eso buscamos hacer una colaboración. El depósito que tenemos ahora está en dos pisos, entonces llevamos las bolsas de 150 kilos de sustrato después de la pasteurización, así, upa, los llevamos al primer piso para sembrar. Bueno, entonces también lo pensamos como una primera etapa para ver si funciona o no. Si en 2 años abandonamos, es una posibilidad siempre, o si decimos que nos gusta, está funcionando, nos gusta el trabajo, funciona económicamente, el hongo tiene salida, porque nunca sabes, al ser la primera vez, cuánto se puede vender en la zona. A lo mejor puedes producir 100 kilos, pero se te complica venderlo en esta cantidad porque no hay antecedente de la demanda. Pero estamos optimistas en ese caso. Pero pensamos que podemos llegar a hacer una etapa 2
ya con mayor inversión, mejores equipos. Hoy en día trabajamos con equipos caseros, con hacer todo lo más casero posible y económico, pero hacer una segunda etapa es ya profesionalizar y escalar el cultivo ya con un galpón. Y además estamos pensando si lo podemos vincular con uno de estos proyectos sociales. Porque ellos tienen muchas veces espacio, tienen una granja, tienen máquinas, entonces vincularlo con muchas cosas. Después tenemos ganas de desarrollar eh, el tema de los sustratos, de optimizar eso, de ver qué se puede hacer. Tenemos muchas ideas. Con respecto al cultivo, sí, cultivar obviamente más hongos, más variedad. em, Por ahí. Después, aparte en el podcast, creo que sí, va para adelante, creo que viene bien, a mí me gusta. Y después también quiero mantenerme o quiero estar así abierto. A ver, yo tengo muchas ideas. Una cosa que me da vueltas por la cabeza porque lo veo, ahora tengo ese buzo, pero me gustaría tener ese buzo, pero con un buen diseño de hongos. Y no hay tanto merchandise, digamos, de gorritos, de remeras, de buzos, de lo que sea con hongos. Entonces me encantaría, por ejemplo, que haya una marca con muy buenos diseños de hongos. Las cosas con hongos se venden, sean medias, sean gorros, sean remeras. Hay algunos, pero son, creo que se puede hacer, se puede agregar algo. Eso es para Fungi Fanatics, para Fungi Lovers, pero para personas cualquiera, porque hay muy buenos diseños y el hongo tiene un aura así que transmite cosas positivas. Entonces, eso sería un proyecto que me encantaría, pero ya sé que yo no lo voy a ahora hacer yo solo. Entonces sería más un contexto de personas que ya conocen el mercado, que ya conocen el tema de la logística. Yo lo podría hacer, pero sería una cosa de cero que yo ya sé que no puedo hacer todo. Entonces, como para decir un ejemplo, me encantaría participar en algún proyecto y también a través del podcast, etcétera, comunicarlo, buscar conexiones. Yo hoy en día a través del podcast ya tengo muchas conexiones, te conozco muchas personas. Si necesito una persona que sepa sobre tal, sé quién lo sabe o quién, o pasarme un otro contacto. Entonces, la red de contactos está inmensa, lo que se va generando. Bueno, entonces eso, el podcast me encanta, me gustaría que siga. Aprender sobre la técnica de entrevistar, que no es nada fácil, parece más fácil que es. También estoy mejorando mi comunicación a través de eso, me estoy dando cuenta de esta habilidad que viene mejorando a través de hacerlo y emprender en hongo fresco y en otros proyectos, también en colaboraciones con otros, sean a distancia o sea de manera local, participar en eventos. Los eventos presenciales me parecen también muy importantes y muy lindos. Así que ahí también. Abierto a generar colaboraciones y a aportar de mi lado de ingeniero también, de poder organizar equipos y proyectos. Yo me di cuenta con los años que es una capacidad que a mí me parece bastante normal, pero no lo es para todo el mundo. Entonces, un proyecto se hace un plan de trabajo, un cronograma estructurarlo y después ir siguiendo, que es algo que ayuda un montón, por lo menos a mí. Hay muchos caminos que te llevan a Roma, pero bueno, un poco estructurado en lo bueno y en lo malo. No, está genial porque hace mucha falta en general en los proyectos esta sistematización, organización, calendarización, etcétera. Sobre todo cuando tienes tantas ideas, ¿viste? O surgen. Porque empiezas con una cosilla y los hongos te van mostrando el camino y de pronto son 50.000 caminos. Y si bien puedes hacerlos todos, hay que ver cuáles priorizamos. Eso me parece fundamental. Esto de el merchandising de hongos también lo hemos mentalizado un montón de veces. Mi papá imprime. Entonces, como vamos paso a paso, pero yo sueño con una tienda y digo, bueno, pasito a pasito, ¿no? Vamos con la gorra primero y así con todo. Siento que nos sucede a muchos de nosotros y no solamente porque nos gustaría que suceda, sino porque ya la gente lo necesita, lo pide, lo busca. Nosotros mismos buscamos, oye, que la playera que tiene un honguito así, dices, me encantaría. Los calcetines, como dices, cualquier cosa. Nosotros en
julio organizamos el Festival de Hongos aquí en San Cristóbal de las Casas. Invitamos a muchísima gente a que tenga sus stands, etcétera. La cantidad de cosas que hay de hongos es impresionante. Bueno, pues todos venden, ¿no? Eso es como una salida de mercado muy linda. Y con el podcast, está buenísimo que lo hagas. Me he escuchado muchos capítulos, me faltan algunos otros. Está bueno también que te tomes una pausa. Yo entiendo también porque llevando el podcast dices, uff, una pausita para recalibrar y que la gente también tenga ese chance de escuchar otros Sí, sí, episodios. sí, sí. Son Está pocos muy que están bueno. al día con... Yo tengo una rutina de escuchar podcasts Sí. casi todos los días, sea a la noche para lavar los platos o sea para una otra cosa. Mucha gente no lo tiene tanto y para ellos, para muchos es un montón una hora por semana, estar más o menos al día. Pero eso depende mucho de la costumbre del consumo de podcast. No es una falta de tiempo, más una cuestión de falta de costumbre. Pero bueno. Sí, y también lo he sentido que culturalmente cambia un montón. Tipo como mencionas en Argentina el consumo de podcast versus, no sé, México y otros países es muy distinto. Cambia mucho. Lo lindo del idioma es que se puede ampliar. Muchos de estos podcasts yo los he encontrado en inglés y pues hace 4 años que yo decía, bueno, yo quiero saber más, también escuchándolo, las opciones de podcast dedicadas a hongos eran muy, muy pocas y me parece que lo siguen siendo, es impresionante porque hay más podcasts, hay más oportunidades y aún así yo pienso que está bien que surjan más, es muy lindo, así Sí, que... sí, 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 totalmente. Y bueno, esta incubadora, para quienes se unieron por acá, lo tenemos cada semana. La idea es que alguien presenta, como hizo hoy Manuel, que está fantástico, sobre sus proyectos y podamos conectarnos entre nosotros también. Quienes están interesados en los hongos, quienes ya cultivan, quienes tienen algo relacionado con el mundo de los psicodélicos, del reino fungi, micoturismo, etcétera. Y en el chat les compartí en YouTube la charla anterior que les mencionaba que fue con Colibrí en la semana anterior. Les compartí las próximas sesiones que tendremos. La próxima semana está Xenia, que ya es de Guadalajara, en México. Una semana después presenta a Salvador, que está acá presente, en Argentina, Buenos Aires, presenta sobre su proyecto de Reconecta. Después hay una semana muy peculiar que está una chamana, Alejandrina, ella es de Huautla de Jiménez, en Oaxaca. Muy peculiar, se lo sugiero muchísimo que asistan, nosotros la fuimos a visitar en septiembre. Tiene una información increíble acerca del mundo psilocibe, de las raíces, de eso que todos queremos aprender. Después está César Marín, él vive en Estados Unidos, es colombiano, tiene un proyecto que se llama Microdosing Over 40, que es específico para papás, hombres de más de 40 años que hacen microdosis. Eso me parece muy interesante como el nicho del nicho del nicho. Y el 7 de agosto está Eric Hernández, que tiene una marca muy grande acá en México que se llama Commons. Todo es acerca de adaptógenos. Bueno, hasta ahí mi comercial. También les dejé el link del podcast de Manuel Más allá del champiñón en Spotify. Yo creo que todos ya tienen acceso, pero cabe Hola, que esté buenas. ahí. Perdón, no Hola. quería dejar de consultar. Ujú. Yo me uní al final. ¿Cómo están Manu? ¿Cómo están Ale? Todo bien. Hola, Eh, buenas tardes. Me uní al final, pero me interesa mucho el tema. No sé si queda grabado. Me gusta si queda grabado para volver a escucharlo. Y Sí, afortunadamente sí lo grabamos. Sí. buenísimo, buenísimo. Y una pregunta para Manu, más que nada escuchando, bueno, yo ya lo venía escuchando a Manu en los podcasts y me pasó algo con el primer capítulo, que justamente es del escalado de la gírgola. Yo estoy en Tucumán, en Argentina, y, y vengo produciendo gírgolas un tiempo, pero nunca a gran escala. Y cuando escuché ese podcast es como que fue un empujón, ¿no? A un proyecto, un gran proyecto. Entonces vengo a full laburando en eso desde que escuché el podcast un montón. Y te consulto, vos habías dicho que tenían una producción de 100 kilos semanales. Eh, Mi duda es en qué superficie. Ojalá que tengamos eso, esa es la capacidad productiva diseñada. Ah, Hay que hacerlo eso. todavía, hay que hacerlo todavía. Sí, tenemos una fructificadora de unos 20 metros cuadrados, un poco más de 4 por 5 metros. La sala de incubación tiene un poco menos,
yo creo que tiene tipo 18 metros cuadrados. La superficie total que usamos en este depósito, en 2 pisos, no lo medimos, pero supongo que son 80, 90 metros cuadrados en total. Trabajamos con pellet. Entonces no tenemos tanto espacio para el acopio del sustrato en ese momento, porque justamente estamos en el medio de la ciudad. Es una ciudad relativamente pequeña, acá hay 100.000 habitantes, es un pueblo grande, pero estamos en medio de la ciudad y no podemos acopiar fardos de paja grandes o hacer máquinas pesadas. Entonces trabajamos con pellet, lo tratamos y adelante. Entonces como tenemos que adaptarnos a esa granja urbana que estamos ahora armando, pero creo que sí. Pero si no, consultame más detalles. Esos son un poco los datos básicos. Dale, buenísimo. Sí, un poco a mí también lo que me había gustado el tema del capítulo ese que escuché es que los chicos trabajaban con la fosa para Sí, mantener relaciones de sí, incubación, creo que sí, decían. sí, sí. Bueno, yo realmente en donde yo estoy quiero hacer algo así porque tengo mucha pendiente. Entonces estoy ahí como en el proyecto ese viendo y diseñando más que nada para ver eso, la capacidad productiva que podría llegar a tener un máximo. Entonces, vos decías Sí, 100 kilos semanales es un lindo número, que sí, estaría buenísimo, pero claro, esa es la máxima producción después de todo el proceso de escalado, que no es cosa menor. claro, sí, sí. ¿Vos estás en Tucumán capital? No, yo estoy en Yerbabuena, estoy Ajá. en el pie del cerro, ¿Sí? en las yungas, digamos. Ok. Y, por ejemplo, si escalas la producción, ¿dónde la vendes? Y aquí mismo, acá se está moviendo, Ok. estoy hace un tiempo trabajando con hongos, más que nada también ahora con adaptógenos, y hay muchos pedidos por aquí. La verdad, Ujú. recién se está conociendo. Me alegro. Entonces, somos como pioneros en el norte un poco, y ya somos varios. En Tucumán ya hay varios productores, así que estamos ahí armando, uniéndonos, ¿no? Y viendo si armamos algo a nivel municipal también. Qué lindo. ¿Cómo se llama el emprendimiento tuyo? ¿Está publicado? Nosotros somos Perdón, no escuché. Micotuc es en Instagram. Ah, Micotuc. Ahí te lo escribo. Micotuc. Bueno, excelente. Mira, el Lucas del primer episodio que sacaba también de la misma ciudad de Enrique, acá la ciudad al lado, del primer episodio que hice, el emprendimiento dejó de producir, se cayó básicamente, pero por cuestiones de sociedad, se peleó un poco con los socios, era también muy a pulmón, no lo podían sostener. El proyecto de Hongos Rafaela, hoy en día, el mío que estoy armando, en un principio fue pensado con él, con Lucas. Decir, mira, vos tenés la capacidad productiva, yo te ayudo, vamos juntos, organizamos mejor desde el principio el proyecto y lo reactivamos, lo levantamos nuevamente, pero mejor organizado. Después tuvo otros planes, se quiere ir al exterior, hacer la experiencia de viajar a Nueva Zelanda, entonces como bueno, de a poco me quedé con ganas y bueno, me encontré con otro socio. Pero, ok, Claro. ¿lo pusiste? Bueno, muy interesante, aparte de conectar con otros países de Latinoamérica y conectar ahí un poco los fungi lovers, también obviamente con provincias del interior, porque bueno, mucho pasa en Buenos Aires, obviamente. Así que Tucumán siempre muy bueno. Sí, tal Mikutuk. mucho. Acá Y en el norte no. está Gracias. buscando y les gusta mucho. Y me pasó que nos fuimos a Perú también, al primer festival de hongos de Perú, que Ujú. se hizo en Oxapampa en febrero. Y también a la gente le encantó que nos invitaron a todos lados, la verdad que le encantó saber que no solo se mueven en Buenos Aires y en los lugares, las ciudades más grandes de Argentina, sino también el norte también está presente. Y me pasó que llevé tipo los stickers, llevé remeras de Micotuc con adaptógenos y le ponía solo la banderita de Argentina y era como ya a la gente le encantaba, un poco lo que estaban hablando, ¿no? Del merch. Entonces, sin querer, esas remeras las hicimos para nosotros, en realidad. Y sin querer las terminamos vendiendo porque ya
Eran 3 días feriando ahí, yo ya me había quedado sin adaptógeno, me había quedado sin sticker, entonces, bueno, vendimos todo, libros, remera, todo, y a la gente les encanta. Sí, así que también es una linda propuesta esa. Sí, y si alguien, otra persona lo hace, con todo gusto le compro los productos. Así que sí, yo quiero tener más fungi, artículos con hongos en el mercado. Y en base a eso que decía hace un momento de que a veces no nos conocemos ni en el mismo país, o sea, yo lo veo en Argentina, tanto en México como es que también son regiones tan amplias que lo mismo debe suceder en Estados Unidos y toda América, que es tan grande y a la vez estamos en un área tan reservada en el sentido de en las redes sociales tenemos un montón de censura, aunque no lo veamos, nuestro contenido no es tan promovido y esto suele suceder bastante, entonces ya sea en combinación de redes como lo es YouTube, Spotify, Meta, etcétera, va a haber restricción. Es como con algo que ya estamos saliendo sí o sí y que muchas veces tenemos que crear contenido paralelo que tenga que ver con otros temas. Más ahora me nace que estaría muy lindo ir creando una red como un mapa de los proyectos que existen, tanto microemprendedurismo, microempresas en Argentina y en México. Yo porque, bueno, acá es donde más conozco, tanto porque aquí en México lo tenemos. La semana pasada Colibrí presentó un mapa de las empresas que hacen micoturismo en México. Y eso me pareció impresionante, como los tenía muy bien rastreados, yo conozco a tres de ellos, ¿no? Y ella tenía bien rastreado en todo el país quienes se dedican a dar estos recorridos de hongos. Dije, mira, eso está bueno. Y Dennis Walker tiene un conocido, bueno, en realidad es una empresa, Mico Stories, me parece que en Estados Unidos mapeó todos los proyectos de Estados Unidos y los separó por intereses, micomateriales, gastronomía, microdosis, o sea, la parte espiritual, etcétera. Y eso me pareció brillante. Entonces, bueno, acá lo suelto. Me parece que podemos hacer algo similar por ahí entre todos quienes estamos acá. También Marcela, acabo de ver lo de Micotú, que está muy bueno. Siento que en estas alianzas, como menciona Manuel, de pronto uno quiere hacer que hasta las playeras, por ahí yo me dedico a las microdosis y alguien más al cultivo de adaptógenos y entre esta red que se conecta, creo que todo se puede hacer. Otra cuestión es que no necesitamos hacerlo todos nosotros. O sea, como tú mismo, como tu propia empresa, muchas veces es la colaboración lo que hace esta red que se conecte. Y bueno, dejo espacio si alguien más gusta compartir o tiene alguna duda por ahí, Sandra, Enrique. Salva, Marcela, otra vez, o Denis. Quiero agradecerte por el espacio también. Está muy bueno que podamos hablar de estos temas y que también nos podamos conocer. Yo siempre que puedo me uno a las llamadas, por ahí vivo en el campo, entonces no tengo mucha señal. Pero nada, también contarles que también hacemos micoturismo en Tucumán. Hay ya muchos grupos de micoturismo. Nosotros estamos trabajando con la Fundación Miguel Lillo y ahí en el Jardín Botánico también. En Tucumán hay muchísimos hongos, salen por todos lados, así que también están invitados cuando quieran llegarse. Ahí nos escriben por Micotuc y les hacemos todo el senderismo fungi. Órale, está Sí, buenísimo. yo tengo hace años con mi pareja pendiente un viaje a las yungas de Tucumán, que hace años ya nos llama mucho la atención. También tengo un amigo biólogo tucumano, así que datos vamos a tener, así que sería buenísimo. Acá, con respecto a ubicar las personas, hay un trabajo hecho previo de conectar o de generar un formulario de Google para generar un listado de productores o actores en general. Son muchísimos, por ejemplo, el Micotuc no lo tenía, no lo conocía. Acá Salvador con Reconecta tampoco, por lo menos no activamente. Entonces, hay muchos, muchos, muchos proyectos muy interesantes y la verdad que está buenísimo ir conociendo más. Y las personas atrás, eso también un poco el espíritu del podcast. Un tema es ver un Instagram y otra persona es ahora ver la cara y decir, bueno, ahora ya tengo una idea de quién es Salvador, más allá del logo y del nombre, que es siempre para mí muy importante conocer la persona atrás. Justamente. Y, y es una muy linda manera también para los festivales, ¿vieron? Acá son bienvenidos cuando gusten venir al próximo Festival de Hongos. Julio usualmente se hace en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Son 3 días, tenemos un montón de actividades. El próximo 2027 seguramente lo hagamos en el bosque. Así que son bienvenidos. Y bueno, muchas gracias Manuel, de verdad que ha sido una presentación muy buena, me encantó también ver todo tu proceso, saberlo desde adentro, eso también me parece muy lindo, pues todos quienes tenemos estas empresas y proyectos, saber cómo es en la mente de cada uno y ver cómo lo lanza allá afuera. Así que bueno, seguiremos escuchándote cada